Saludos a todos, señores. En esta ocasión llegó a la oficina esta computadora HP Compact 1200 Pro con una pequeña falla. La falla es que enciende y a los 2-3 minutos de encender se apaga por completo y se vuelve a encender, o sea, se reinicia, está en un reinicio constante. Haciendo algunas pruebas, verificando algunos voltajes dentro de la placa, me fijé de que la fuente de poder está perdiendo voltaje. Los 12 voltios bajan a 8, los 5 bajan a 3 y eso es porque ya la fuente tiene desgaste. Para los que no saben, estas computadoras no tienen la típica fuente ATX que tienen todas las computadoras. Esta tiene una con solamente 3 cables: el cable del procesador del CPU, el cable que alimenta la mainboard y el cable que tiene las conexiones de encendido, de mediciones de voltaje, etc. Esta vez les quiero mostrar cómo podemos adaptar una fuente ATX, la común, la corriente, la que tienen todas las computadoras, a este tipo de computadoras HP. Ya, sin más que decirles, vamos con el intro. Para comenzar, lo primero que haré será desarmar la fuente. Esto lo pongo en cámara rápida para no aburrirlos. Una vez desarmada la fuente, lo que haré será remover todos los tornillos para sacar la placa base de la fuente de poder. Nosotros solamente vamos a utilizar el caparazón o la carcasa de la fuente. ¿Por qué? Porque esta fuente, sus medidas son un poco más grandes que las fuentes estándar ATX. Las fuentes ATX son un poco más pequeñas y no se pueden adaptar directamente porque quedaría bailando dentro del case del computador. Ya una vez desarmada la fuente y desmontada la placa, lo que procedí a hacer fue retirar todas las conexiones, todos los cables con la ayuda del cautín. Algo que quiero destacar acá, ya una vez desmontados los cables, es que como podemos ver en la placa madre, en la tarjeta de la fuente, está serigrafiado todos los voltajes a lo que corresponde cada cable. Esto lo tenemos que tener en cuenta, porque al momento de instalar la fuente ATX tenemos que corresponder los cables con sus respectivos voltajes. Luego de desarmar la fuente de la computadora HP, también debemos desarmar la fuente ATX, ya que solamente utilizaremos la placa madre, que es la que se encarga de regular todos los voltajes. Como pueden ver, acá les muestro que es una fuente ATX de 600 vatios. Una potencia más que suficiente para encender y funcionar el equipo HP. Otra cosa que quiero resaltar acá. Las fuentes HP trabajan con una corriente o un voltaje en standby de 12 voltios y todas las fuentes ATX actualmente de las computadoras trabajan con un voltaje en standby de 5 voltios. Para eso necesitamos hacer una adaptación en la fuente para elevar esos 5 voltios a 12 voltios y que nos pueda encender la tarjeta madre. Ya una vez desarmada la fuente, de igual manera procedí a remover todos los cables y todas las conexiones de la fuente. De igual manera que en la tarjeta madre de la fuente HP, en las fuentes ATX siempre vamos a ver serigrafiado los voltajes y las conexiones respectivas de cada uno de los cables. Ok, hablemos un poco de los conectores ATX. Los conectores ATX pueden separarse entre conectores de 20 pines y 24 pines. Actualmente la mayoría de las fuentes traen los 20 pines, pero con una pequeña extensión de 4 pines adicionales para convertirla en una conexión de 24 pines. Todos los conectores ATX cuentan con 3 voltajes diferentes. Realmente serían 4, pero los más comunes serían los voltajes de 12 voltios, los 5 voltios y los 3.3 voltios que alimentan a la mainboard. Adicional a eso tenemos una conexión de menos 12 voltios y tenemos la conexión de standby y la conexión de PS-on o la conexión para encender la fuente, ¿ya?
¿Cómo se dividen los colores de la fuente ATX? Esos son colores universales, aunque puede variar un poco dependiendo también de la marca del equipo. Por ejemplo, en HP el color amarillo es representado con un color marrón, pero todas las fuentes ATX trabajan con ese código de color universal que les explicaré. Para el color, para los 12 voltios tenemos el color amarillo. Para los 5 voltios tenemos el color rojo. Para los 3.3 voltios tenemos el color naranja. Adicional a eso tenemos otros colores dentro del ramal de cable que cumplen otras funciones. Por ejemplo, para el encendido o el PS on es el color verde. Los menos 12 voltios es el color azul. Y los 5 voltios de standby es el color violeta o morado. Todos los cables negros son conexión a tierra, o sea, todos son exactamente lo mismo, son tierra. Y tenemos también un cable gris que es el que se encarga de analizar o detectar el buen funcionamiento de la mainboard. Si la mainboard presenta un corto o un alto consumo, esa conexión, ese cable gris que se llama power group, es el que se encarga de apagar la fuente de poder para que no sufra daño el equipo. Ya luego de tener desarmadas las dos fuentes y tener las dos placas y llores de cable, solamente queda proceder a hacer las conexiones. Los 12 voltios, la tierra, la conexión de power group, los menos 12 voltios, el PS on, el standby. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para explicarles qué vamos a hacer con los 5 voltios del standby, ya que la mainboard de la HP trabaja con 12 voltios y debemos hacer un pequeño circuito para elevar esos 5 voltios a 12 y no tener inconvenientes de funcionamiento. Para hacer el aumento de voltaje, lo que vamos a utilizar es esta pequeña placa Step Up de CDC de 5 voltios a 12 voltios. ¿De qué se encarga esta pequeña placa? Esta pequeña placa lo que hace es que con un voltaje de entrada menor lo amplifica y genera un voltaje un poco mayor. En este caso le ingresaremos los 5 voltios de standby de la fuente ATX y generará los 12 voltios que necesitamos para el standby de la mainboard de la HP. Para realizar esta conexión lo que debemos hacer es conectar en la parte que dice input el positivo y el negativo de alimentación. En este caso tomaremos una tierra de cualquier parte de la placa y conectaremos los 5 voltios de corriente de standby, que es el voltaje que necesitamos amplificar a 12 voltios para que funcione correctamente el equipo. Algo que olvidé mencionar durante la explicación de la fuente Step Up es que en la salida es recomendable colocar un diodo de protección. ¿Para qué funciona este diodo? Este diodo es para que no retorne ningún voltaje y pueda dañar la placa. Puede ser cualquier diodo, ya que no necesitamos ninguno en específico, solo es para protección. En este caso lo conectaremos en la línea positiva de salida de la fuente Step Up y lo conectaremos el ánodo a la fuente Step Up y el cátodo directamente a la mainboard. Y así quedaría la conexión. Como podemos ver, tenemos un cable que sale de la fuente Step Up, va conectada al diodo y del diodo va conectado directo a la mainboard de la PC. Ya luego de haber realizado todas las conexiones y haber verificado todos los voltajes, ya solamente quedaría armar la fuente. Igualmente este proceso lo pondré en cámara rápida para no perder tiempo. Acá haciendo un pequeño puente entre el power on y tierra, la fuente se enciende y podemos ver que está funcionando. Ya armada la fuente y verificado todos los voltajes, ya podemos proceder a ensamblar la computadora.
Y listo, señores, aquí podemos ver cómo la computadora enciende. Aunque es un proceso algo tedioso, si tienes un poco de conocimiento sobre lo que es la electrónica, no es complicado hacerlo. Si te gusta mi contenido y aprendiste algo nuevo hoy, puedes regalarme un me gusta, suscribirte y dejarme un comentario. Sin nada más que decir, nos vemos. A slow burn